Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de una película que nos tuvo en incertidumbre, al filo de nuestro asiento. Y esta película es Dejar el mundo atrás. Así que si tú no has visto esta película, espero que te quedes a este análisis porque seguramente con esto corres a verla, pero si ya la viste, este análisis te ayudará a tener una imagen más completa de lo que sucede en esta historia. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. La película Dejar el mundo atrás se estrenó recientemente en la plataforma de Netflix y está inspirada en una novela publicada en el año 2020, es decir, una historia que está fresca, recién salida del horno. El escritor es Rumaan Alam. ¿Y de qué se trata esta historia? Bueno, pues resulta que dos familias tienen que convivir ya que se encuentran en una casa, ya que el mundo se está acabando, o al menos eso es lo que creen. Aunque no tienen en realidad tanta información, sin embargo, lo que sí saben es que tienen que estar en ese lugar y tienen que coexistir. Lo primero que podemos analizar en esta historia, claro, es el impacto de los sucesos de afuera y la incertidumbre. Y esta historia me parece que pega, que llega de inmediato al espectador, que somos nosotros, debido a que nosotros vivimos algo muy similar. Y claro, esta novela fue hecha en el año de ya saben qué, así que no es de sorprenderse cuando esta historia nos checa, nos llega y hay algo que evidentemente nos está diciendo: esto es real, esto puede pasar, esto en cualquier momento sucede. Y es que este evento es algo inesperado, de la noche a la mañana sucede. Comenzamos la historia con una familia que quiere despejarse de la ciudad, que quiere estar tranquilo, y entonces rentan una casa de descanso, como un tipo Airbnb, donde llega la familia y empieza a desempacar y empiezan a ir a la playa. Sin embargo, un barco petrolero encalla y esto pues sí lo sorprende, pero hasta ahí. Después se hace más noche y llega una familia que se dice ser la dueña de esa casa y que necesitan quedarse porque algo pasó en la ciudad. El hombre que es dueño de este lugar dice que se sintió mal y que ahora tiene que reposar ahí porque le quedaba de camino a casa. Sin embargo, uno de los personajes, que en este caso es la esposa de la primera familia, no confía para nada en estas otras dos personas que son las que llegan. Comienza esta investigación profunda de saber quiénes son, por qué están ahí, qué está pasando, y esto se agrava cuando todo se queda sin señal, incluyendo la televisión y el celular. Así que comienza una situación de estrés, de incertidumbre, porque no sabemos qué está pasando, por qué está sucediendo esto. Y es que normalmente en las películas vemos que hay una motivación del personaje, es decir, una razón por la cual está haciendo esto y lo lleva a hacer ciertas acciones. Que en esta historia no es así, en esta historia no hay una razón aparente. Y tenemos dos respuestas, de la cual hablaremos más adelante, porque me parece que cada uno, al enfrentar esa situación estresante y de incertidumbre, es lógico, es natural que cada uno tengamos una manera de afrontar este tipo de situaciones. Así que vamos a seguir analizándolo paso a paso. Lo siguiente que podemos analizar evidentemente es la dinámica de las familias, la dinámica de grupos. Recuerden que ya tenemos un video donde hablamos sobre la dinámica de grupos, que es el video de Chicas Pesadas, así que si no lo has visto, córrele a verlo porque ahí explico mucho acerca de la dinámica de grupos. Y es que en este caso, dos familias obligadas a coexistir bajo estas circunstancias, claro, no se portan del todo educadas o cordiales, sino que empieza a haber cierta hostilidad de parte de algunos miembros y empiezan como a sacarse de onda, y esto es muy natural. Incluso en la primer familia saca a relucir parte de los problemas maritales que ellos tenían, y con la otra familia que llegan, que en este caso es papá e hija, también vemos cuál es el conflicto central de esta otra familia, ya que vemos que hay también hasta cierta desconfianza entre ellas, y aquí en esta película podremos ver si realmente ambas familias se van a unir para afrontar la situación o por el contrario, esta experiencia terminará por separarlos.
Algo de lo que no tenemos tanta información es cómo era la familia antes. Sin embargo, vemos que sí aumenta el grado de ansiedad y el miedo. Evidentemente porque empiezan a suceder cosas de las cuales no tienen el control y además no saben por qué está sucediendo. Y es que si recuerdan, también nosotros vivimos una experiencia similar con ese encierro en el 2020. Sucede que cuando estamos en una experiencia parecida, normalmente lo que hacemos es buscar el por qué. Queremos saber la razón por la cual están sucediendo las cosas. E incluso he escuchado algunas hipótesis donde se dice que personas con mucha ansiedad tienden a ver películas que ya conocen. Esto porque conocen el final, conocen el desarrollo, conocen a los personajes y así nada en la historia les tomará por sorpresa. Algunos dicen que por eso los niños repiten las películas favoritas de su repertorio una y otra vez, porque es con lo que están familiarizados. No me crean porque no me consta, no he visto y no he leído estudios científicos que respalden esta información, pero podría ser un dato curioso que puedas investigar. Así que no se lo digas a tus amigos como si fuera ciencia cierta. Investígalo y déjame en los comentarios si la información te sirvió. Regresando a la historia, vemos que no hay una razón, no hay un porqué y esto genera que también nosotros como espectadores no sepamos qué está sucediendo, cuáles son las motivaciones de ese alguien, de ese algo, o simplemente podemos darle nosotros mismos la razón a lo que está pasando. Por ejemplo, muchos espectadores podrán decir, claro, es que es la misma naturaleza, claro, es que hay un ataque terrorista, es un ataque, o sea, de inmediato vamos a la explicación. Porque si tú intentaste darle una explicación a la historia es porque tal vez o probablemente estabas en ese momento de estrés queriendo dar una explicación a algo que simplemente y sencillamente no lo tenía. Tenemos otro punto que es sobre la naturaleza humana viviendo en sociedad en momentos y eventos como este. Hay una escena en la película donde, claro, nos provocó bastante cringe. Si tú ya la viste, seguramente también te generó como asquito, tal vez te generó ahí como cierto malestar, que es cuando el chico tiene cierta consecuencia de salud en su cuerpo. No quiero decir spoilers para que tú también puedas vivir la experiencia. Si tú ya viste esta película, seguramente ya sabes a qué escena me refiero. Y es que en este momento van con un vecino que el dueño de la casa ya conocía y se niega a ayudarle. ¿Por qué? Porque estamos en un momento apocalíptico, estamos en un evento donde cualquier recurso puede ser importante para la supervivencia. Así que vemos la naturaleza de esta persona que es primero yo y bueno, posteriormente vemos ahí algunas cuestiones que suceden, pero nuevamente repito, la naturaleza de cada uno es que empieza a surgir. De hecho, vemos cómo este chico al principio no le interesa nada, no le interesan sus padres, está ahí porque tal vez lo llevaron, no le interesa lo que siente su hermana, cuando incluso hay una parte donde su hermana le dice, es que sí me interesa, de la cual, por cierto, ahorita vamos a hablar, porque tenemos algunas cosas que decir de esta niña que representa, yo creo que al espectador. Y cuando la niña le dice, ¿sabes qué? A mí sí me interesa, a mí sí me importa qué está pasando, entonces vemos que la naturaleza del hermano es alguien que tal vez le resta importancia y le está restando importancia hasta que es a él al que le afecta esta situación de manera directa. Vemos cierta apatía hasta que está afectando, pero en ese momento ya es demasiado tarde. Y como lo estaba diciendo hace un momento, hablemos sobre el personaje de la hermana menor. Es un personaje que a mí me desesperó bastante. Es un personaje que yo dije, niña, despierta, ya está acabándose el mundo y tú quieres seguir viendo tu serie. Pero es lo que yo creo que representamos nosotros. Se estaba acabando el mundo hace 4 años y nosotros lo único que queríamos era ver la siguiente temporada de tal, ver las críticas, qué estaba pasando con los Óscares, qué iba a pasar con temas que tal vez ni siquiera eran lo relevante. Lo relevante en ese momento tal vez era pasar tiempo con nuestras familias, hacer algo en ese momento y no lo estábamos haciendo, no estábamos disfrutando el momento que teníamos. Así que definitivamente podemos utilizar el personaje de esta niña para que nos sirva como una reflexión propia al
¿qué estoy haciendo como espectador? Considero que en la película sí se pierde un poco de repente en la historia como cuál era el objetivo. Entre tanto generar este estrés y esta incertidumbre, hay escenas donde la naturaleza también tiene sus reacciones, y es que si recuerdan también hace 4 años vimos cómo la naturaleza comenzaba a darnos señales de que lo que necesitaba este mundo era hacer una pausa. Cielos más limpios, aguas más claras, menos basura en el ambiente por un momento, claro. Y también vemos en esta película cómo la naturaleza comienza a dar señales y comienza a comunicar algo que en lo personal no entiendo del todo. Déjame en los comentarios qué interpretas con lo que la naturaleza y la fauna estaba tratando de decirle a las familias, y además recuerda suscribirte, darle clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. Y bueno, otro punto que podemos analizar en esto son los desafíos en la comunicación. Cuando nos encontramos en un momento de estrés, cuando nos encontramos en una situación disruptiva como la que se presenta en esta película, nos genera un desafío muy grande el poder comunicar. ¿Comunicar qué? Los sentimientos, las emociones, comunicar incluso cuál va a ser el plan a seguir, porque es probable que si hubieran seguido un plan, también la familia, entre todos, hubieran generado una comunidad, hubieran generado algo entre ellos que les ayudara y los preparara para lo siguiente, ya que no se sabía con certeza cuántos días más iban a tener que seguir en esta casa. Pero estaban bajo tanta presión que no hubo una comunicación certera, no hubo una buena comunicación. Y es que para mí en una escena, cuando llegan las personas dueñas de la casa, no despiertan a sus hijos, los que ya estaban instalados. Realmente hasta el otro día es cuando como que se dan cuenta de esto y les dicen, pero no hay un comentario de una comunicación sana en esta familia. Simplemente toman las decisiones y los hijos son los últimos en enterarse. De hecho, no hay como tal una escena para mí donde haya una comunicación fluida, una comunicación como familia, y tal vez esto esté un poco influenciado por la dinámica familiar que se tiene de acuerdo al país, de acuerdo a la cultura. Y claro, terminamos prácticamente con esta identidad, que los personajes tienen una exploración a su propia identidad, es decir, quiénes son, por qué están ahí, hasta dónde han llegado con lo que han hecho. Es que estamos viviendo un momento apocalíptico donde hay que ver hacia atrás, es decir, analizar todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha vivido y preguntarnos qué estoy haciendo con mi vida. Y hay 3 tipos de reacciones psicológicas ante la incertidumbre. Por ejemplo, en este caso, la adaptación, la resistencia y la vulnerabilidad emocional. Una muy buena pregunta sería, ¿con cuál te identificas tú? ¿Qué es lo que crees que viviste tú mientras estábamos confinados, mientras estábamos en aquel momento de cuarentena, y cómo es que reaccionaste tú ante un momento de estrés? Conocerte más te ayudará a superar esos momentos de dificultad y sobre todo de estrés y de incertidumbre, no solamente en momentos disruptivos como los que acabamos de comentar, sino también en los momentos de estrés que vivimos en el día a día. Una herramienta para conocerte más, claro, es la terapia psicológica. Si tú quieres tomar terapia para conocerte más, recuerda que nos puedes buscar en Instagram como Psiconeuma. Ahí podremos darte información y puedes comenzar tu primer sesión casi de inmediato. Tengo una reflexión sobre esta película, y es que además de lo que comentaba de ser el espectador, es decir, el personaje de la niña menor, también considero que en muchas ocasiones estamos tan concentrados en el contenido, sí, en nuestros influencers favoritos, en todos aquellos creadores de contenido, pero estamos tan metidos en este cuadradito que la vida que está allá afuera está sucediendo y nos lo estamos perdiendo. Además de que no nos estamos dando cuenta en ocasiones de qué está sucediendo en el mundo. Así que si tú quieres realmente despertar, cuestiona, pregunta, ve más allá de lo que este mundo te está ofreciendo y te está dando. La vida es eso que está pasando mientras tú te encierras en las redes sociales. Así que recuerda, todo exceso es malo, todo exceso te puede llevar a algún tipo de disfunción, como por ejemplo disfunción social, alguna disfunción emocional, y darte cuenta de cómo te está afectando esto en tu vida cotidiana seguramente te podrá ayudar bastante.
Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de esta película. Recuerda que mi nombre es Nancy Jiménez, soy psicóloga terapeuta y esto es Psicóloga de Película. Nos vemos en la próxima. Bye.